A veces lo que más confunde no es la falta de información, sino el exceso. Y cuando se trata de perder grasa, esa saturación de consejos contradictorios termina creando la sensación de que todo es complicado, casi imposible, reservado solo para quien tiene una fuerza de voluntad sobrehumana. Pero la verdad es más simple de lo que parece, mucho más simple. Lo difícil no es entender cómo funciona. Lo difícil es liberarse de las ideas erróneas que llevan años instaladas en la cabeza. Y justo ahí empieza el problema. No porque falten respuestas, sino porque sobran las equivocadas. Perder grasa no es un misterio oculto ni una fórmula reservada para unos pocos. Es un proceso directo, lineal, casi obvio. Pero la mente, cuando está rodeada de ruido, tiende a buscar lo complicado, como si lo simple no pudiera ser suficiente. Y por eso tantas personas saltan de método en método, desesperadas, pensando que su cuerpo es el problema, cuando en realidad el problema son las historias que se han contado sobre lo que se supone que funciona. Historias que generan frustración, dudas y esa sensación silenciosa de estar siempre empezando de cero. Es normal sentirse así. Cuando alguien escucha cientos de voces distintas diciendo cientos de cosas opuestas, acaba creyendo que avanzar requiere sacrificios extremos, trucos mágicos o castigos diarios. Pero hay algo liberador cuando finalmente se descubre que nada de eso es cierto. Que el cuerpo no necesita locuras, solo necesita claridad. Y la claridad llega cuando se entienden las bases, cuando se desmontan los mitos, y cuando por fin se diferencian los errores que frenan de verdad de los hábitos que impulsan. Y aquí aparece la parte más interesante. La mayoría de los errores no vienen de mala intención, vienen de confusión. Por ejemplo, creer que se puede perder grasa solo en la barriga, o que cuanto más cardio se haga mejor, o que comer menos siempre será la solución. Son ideas que suenan lógicas a primera vista, pero que en la práctica sabotean todo el progreso. La gente no falla por falta de esfuerzo, falla por falta de dirección, y cuando la dirección cambia, los resultados también cambian. Por eso, este contenido existe, para simplificar lo que muchos complican, para aterrizar lo que otros exageran y para devolver a la gente el control sobre su propio proceso. La pérdida de grasa se vuelve manejable cuando se entiende qué importa de verdad, qué no importa en absoluto y qué cosas solo distraen. Y cuando esa claridad llega, algo curioso sucede. La ansiedad baja, la constancia sube y el cuerpo responde mejor que nunca. Porque el cuerpo escucha cuando la mente deja de gritar. Así que quédate, porque lo que viene a continuación no es una colección de trucos. Es una reconstrucción completa de cómo pensar la pérdida de grasa desde cero, con calma, con lógica y con propósito. Una forma más madura y más inteligente de avanzar sin sentir que todo es una lucha interminable. Lo que vas a escuchar no busca motivarte un día, sino darte claridad para siempre. Si esto ya te está sonando familiar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. 1. ¿Cómo se pierde grasa? Perder grasa empieza mucho antes de contar calorías o de elegir un tipo de entrenamiento. Empieza por entender una verdad que muchas veces duele aceptar. El cuerpo no negocia con nuestras preferencias. No decide quemar grasa justo en la zona que más molesta, ni responde a base de caprichos. Responde a lógica, a biología y a constancia. Cuando alguien cree que puede moldear una zona específica solo trabajando esa zona, lo que consigue es frustración, porque la grasa no se va donde uno quiere, se va donde el cuerpo decide que debe irse primero. La mayoría de las personas falla aquí porque buscan atajos. Piensan que haciendo más abdominales perderán barriga o que haciendo más sentadillas dibujarán sus piernas sin cambiar nada más. Pero el cuerpo no funciona así. La pérdida de grasa localizada no existe. Y aferrarse a ese mito lleva a muchos a entrenar con intensidad, pero sin dirección. Lo curioso es que cuando finalmente se acepta que no hay control sobre dónde se pierde grasa,
Aparece una libertad inesperada. Ya no hay que obsesionarse con ejercicios específicos, solo con avanzar de manera global. Y cuando esa mirada global aparece, todo se vuelve menos caótico. El cuerpo empieza a dejar ir la grasa primero en zonas donde casi nadie mira: la cara, los brazos, el pecho. Es normal sentir que no está pasando nada porque los cambios no aparecen donde más se desea. Pero justamente ahí es donde la mayoría abandona, creyendo que está haciendo algo mal, cuando en realidad lo que está pasando es lo que siempre pasa cuando se hace bien. El cuerpo avanza, solo que no en el orden que gustaría. Aceptar esto no es resignación, es estrategia. Es saber que cada pequeño cambio, incluso el que no se ve, prepara el terreno para que luego llegue el cambio que sí importa. Es como si el cuerpo necesitara quitar primero las capas externas antes de llegar a lo más profundo. Y ese proceso, aunque parezca lento, es el único que funciona a largo plazo. Todo lo demás, promesas rápidas, estrategias milagrosas, obsesión por zonas específicas, solo desvía la atención y cansa la mente. La pérdida de grasa real se basa en un principio tan simple que muchos lo subestiman. El cuerpo quema grasa cuando estás en un déficit calórico sostenido el tiempo suficiente. Nada más y nada menos. No necesita trucos, necesita coherencia. Cuando la balanza entre lo que entra y lo que sale se inclina de forma constante, el cuerpo empieza a usar sus reservas. El problema es que la mayoría quiere ver resultados antes de tiempo, sin permitir al cuerpo demostrar lo que es capaz de hacer si se le da estabilidad. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando alguien entiende cómo funciona la pérdida de grasa, todo lo demás deja de sentirse pesado, porque ya no se busca castigar al cuerpo, sino acompañarlo. Ya no se desespera por no ver resultados en la barriga, porque se entiende que esa etapa llegará. Ya no se salta de método en método, porque queda claro que la base nunca cambia. Cuando la mente entiende la lógica, se relaja. Y cuando la mente se relaja, el cuerpo responde. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 2. Gastar calorías sin volverse loco. El cuerpo gasta energía de una forma mucho más sencilla de lo que parece, pero la mayoría lo complica porque piensa que la pérdida de grasa depende exclusivamente del tiempo que se pasa sudando en el gimnasio. Y aunque el ejercicio importa, no es el protagonista. La mayor parte del gasto energético sucede en silencio, sin que nadie lo note, mientras el cuerpo respira, regula la temperatura, mantiene los órganos funcionando y hace todas esas tareas que jamás se ven. Entender esto cambia el juego, porque muestra que perder grasa no depende de matarse entrenando, sino de aprender a mover el cuerpo con inteligencia. La verdad es que quien obsesiona con el cardio termina creyendo que más siempre es mejor. Corre más, pedalea más, suda más. Y aún así no ve los resultados que esperaba. ¿Por qué? Porque el cuerpo compensa. Cuando alguien gasta demasiada energía en entrenamientos exagerados, inevitablemente reduce su movimiento en el resto del día, aunque no lo note. Camina menos, se sienta más, se mueve con menos intención, y esa pérdida de actividad diaria acaba anulando gran parte del esfuerzo. No es falta de disciplina, es pura biología protegiéndose del agotamiento. Es por eso que el cardio no debe verse como el arma principal, sino como un complemento. Cuando se entiende su papel real, la presión disminuye. Ya no se trata de castigar al cuerpo hasta que no pueda más, sino de integrarlo de forma natural en la rutina. Un cardio moderado, constante y bien colocado tiene más impacto que sesiones interminables que dejan a la persona vacía y sin energía para el resto del día. El cuerpo responde mejor cuando se le da lo que puede manejar, no cuando se le exige más de lo que puede sostener. Pero el verdadero punto clave está en la actividad diaria, esa parte olvidada que, sin hacer ruido, marca una diferencia enorme. Subir escaleras en lugar de usar ascensor, caminar 10 minutos más de lo habitual, ir al gimnasio andando en lugar de en coche.
Son gestos tan pequeños que parecen insignificantes, pero acumulados cambian por completo el gasto energético de una persona. Es curioso cómo un hábito tan simple puede influir más que 30 minutos extra de cardio que solo agotan sin enseñar al cuerpo a vivir de forma más activa. Adoptar un estilo de vida más activo no requiere esfuerzo extremo, solo requiere conciencia. Y cuando esa conciencia se instala, algo cambia. De repente el cuerpo deja de vivir en modo ahorro y empieza a moverse con más naturalidad. Se duerme mejor, se digiere mejor, se entrena mejor. No se trata de añadir más horas al día, sino de usar las que ya existen de una forma más inteligente. Quien entiende esto deja de luchar contra el tiempo y empieza a trabajar con él. Al final, gastar calorías no debe sentirse como una guerra diaria, sino como un diálogo constante entre el cuerpo y la mente. La pérdida de grasa ocurre cuando ambos se alinean, no cuando se intenta compensar excesos con castigos, sino cuando la rutina se convierte en algo sostenible. La energía no es algo que se exija, es algo que se gestiona. Y cuando la gestión mejora, el cuerpo responde con una claridad casi inmediata. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 3. Comer. Para perder grasa, sin arruinar la cabeza. La alimentación es el punto donde la mayoría se siente perdida, no porque sea complicada, sino porque se ha convertido en un campo minado de reglas, prohibiciones y teorías que cambian cada 2 semanas. Pero cuando se elimina todo ese ruido, la verdad aparece con una claridad que sorprende. Comer para perder grasa no significa comer menos, significa comer mejor. Significa elegir alimentos que alimenten al cuerpo sin crear esa montaña rusa de hambre, ansiedad y culpa que tantas veces sabotea el progreso. La gente no falla por comer demasiado, falla por no entender qué está comiendo. Uno de los errores más comunes es creer que para perder grasa hay que recortar carbohidratos de forma drástica. Ese pensamiento nace del miedo, no del conocimiento. Los carbohidratos no son enemigos, son la principal fuente de energía del cuerpo. Quitarlos en exceso solo crea cansancio, mal humor y una pérdida de rendimiento que termina afectando todo lo demás. Lo que realmente afecta la pérdida de grasa no es el carbohidrato en sí, sino el tipo y la cantidad que se consume. Ahí es donde la inteligencia supera al sacrificio. Cuando se eligen carbohidratos de liberación más lenta, el cuerpo responde de otra manera. Se siente saciado durante más tiempo, los niveles de energía se mantienen estables y la mente deja de pensar obsesivamente en comida. Cambiar versiones blancas por integrales no es una regla rígida, es una herramienta. Un recurso que puede usarse según la necesidad, sin extremismos, sin convertir cada comida en un examen. La alimentación debe ser un apoyo, no una carga emocional. Es imposible avanzar cuando cada plato se siente como un castigo. Luego están las proteínas, ese elemento que muchos conocen, pero pocos manejan con intención. Las proteínas no están ahí solo para ganar músculo. Están ahí para protegerlo cuando se está en déficit, para mantener el cuerpo firme, para ayudar a controlar el hambre y para sostener la energía. Son un pilar silencioso. No hacen ruido, pero cambian todo. Cuando una persona ajusta su ingesta proteica dentro de un rango adecuado, nota que el cuerpo se siente más estable, como si finalmente tuviera algo sólido a lo que agarrarse. Y por último están las grasas, ese macronutriente que tantos malinterpretan. La palabra grasa asusta porque la mente cree que consumirlas significa automáticamente acumularlas, pero no es así. El cuerpo necesita grasas saludables para funcionar, para producir hormonas, para mantener el bienestar general. Quitarlas por completo no acelera la pérdida de grasa, la bloquea. Lo que realmente debe evitarse son las grasas malas, esas que vienen en ultraprocesados, fritos y alimentos que el cuerpo no reconoce como propios. Lo que viene de la tierra funciona. Lo que viene de una fábrica, complica. Al final,
Comer para perder grasa no se trata de restricciones, sino de estrategia. No se trata de vivir con miedo a los alimentos, sino de usarlos como piezas que trabajan a favor del proceso. Cuando la mente deja de etiquetar comida como buena o mala y empieza a verla como energía, la relación con la dieta cambia. Deja de ser una lucha y se convierte en un acuerdo. Un pacto donde el cuerpo recibe lo que necesita y, a cambio, deja ir lo que sobra. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. Perder grasa nunca fue una cuestión de fuerza bruta, ni de castigos, ni de perfección. Siempre fue una cuestión de claridad. Cuando se entiende cómo funciona el cuerpo, cuando se sueltan los mitos, cuando se deja de buscar la solución rápida y se empieza a construir desde lo esencial, algo profundo cambia. La ansiedad baja, la disciplina se vuelve más ligera, y cada decisión, por pequeña que parezca, empieza a sumar sin generar desgaste. Porque perder grasa no es un sprint, es un proceso que se gana con cabeza, no con prisa. Cada paso que has visto aquí, entender cómo se pierde grasa, aprender a gastar energía sin destruir el cuerpo y comer para avanzar sin perder la paz mental, forma una base que pocas personas tienen. Y cuando alguien tiene base, tiene ventaja. No porque sepa más, sino porque duda menos. La duda es lo que frena. La claridad es lo que libera. Y cuando finalmente se ve lo simple que es todo, la energía ya no se va en pelear contra el propio cuerpo, sino en cuidar de él. Lo más poderoso de todo esto es darse cuenta de que no necesitas transformarte en otra persona para lograrlo. No necesitas volverte un atleta profesional ni vivir con reglas estrictas que te quitan más de lo que te dan. Solo necesitas aplicar lo básico con constancia, con calma, con esa serenidad de quien ya entiende que los resultados no llegan por magia, sino por coherencia. Lo simple funciona, lo extremo cansa, y entender esa diferencia cambia la historia completa. Ahora la pregunta ya no es si puedes perder grasa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? Porque el conocimiento sin acción se convierte en ruido, pero el conocimiento aplicado cambia vidas. La claridad ya está aquí. Lo que falta es decidir qué harás con ella. A veces un pequeño ajuste, una decisión más consciente o un hábito mejor elegido puede marcar la diferencia que llevabas años buscando. El cuerpo responde cuando la mente se ordena, y tú ya diste ese primer paso. Así que aquí viene la parte más importante. ¿Qué es lo primero que vas a cambiar en tu entrenamiento después de esto? Si este video te dio, aunque sea un solo momento de ahora lo entiendo, dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos. Si este video te dio, aunque sea un solo momento de ahora lo entiendo, dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos.